Hola y bienvenido a la clase número 1 de este séptimo módulo, bienvenido a una nueva lección. La primera estrategia de ventas que vamos a ver es el storytelling, que es una que estoy seguro de la que has oído hablar, que te han contado un montón de veces y que bueno, a la que vas a poder sacarle muchísimo partido. Es una estrategia que funciona si se hace bien. El problema es que la mayor parte de la gente no lo hace bien y a lo largo de esta clase yo te quiero contar cómo puedes hacerlo, cuál es la clave y en definitiva cómo puedes dar ese paso hacia adelante. Te recuerdo lo que te dije en la clase más de introducción de este módulo y es que todo lo que aprendas aquí, absolutamente todo, lo tienes que combinar con lo que hemos ido viendo a lo largo del resto de la formación, porque de esa manera es como tú vas a poder que todo lo demás funcione. Al final piensa que estos son estrategias, técnicas, principios que tú puedes utilizar. Y una de las claves del copywriting es no quedarte con una fórmula, una estructura y tal, sino ser capaz de unir las diferentes piezas y de esa manera pues conseguir el mejor resultado posible, ¿vale? El problema es que la gente se queda solo con cada uno de los consejos como si fueran estancos, como si cada uno no se pudiera relacionar con el otro y nada más lejos de la realidad. Todo tiene una relación, todo tiene un sentido y tú que estás aquí estás preparado para aprenderlo, así que eso es lo que te voy a contar. Mira, si buscáramos una definición de storytelling sería el arte de contar historias. Sin embargo, a mí siempre, por lo menos en nuestro campo del marketing, me gusta explicarlo de otra manera, es el arte de contar historias con un propósito o con un objetivo, que es básicamente el mismo que hemos ido viendo a lo largo de toda esta formación, y es que tu cliente potencial realice una determinada acción, ¿vale? Nuestro objetivo no es solo contar una historia, es contar una historia que lleve a la acción. Y este detalle es muy importante porque al final es la diferencia entre un escritor y nosotros. Un escritor y un marketer, un vendedor, un copywriter, un storyteller, llámalo como quieras. Pero nuestro objetivo no es solo redactar una historia, un texto que funcione, sino un texto que despierte esa acción, ¿vale? Entonces, otra duda muy habitual es, oye Carmelo, pero yo siempre he escuchado que el copywriting y el storytelling son dos técnicas diferentes. Bueno, como esto es mi curso, yo te digo que no, que son exactamente lo mismo. Al final, el storytelling es textos que cuentan historias persuasivas. El copywriting es escritura persuasiva. Para contar una historia que venda tienes que utilizar técnicas persuasivas. El copywriting como tal, como lo hemos entendido a nivel puro, es mucho más efectivo cuando aplicamos estrategias de historias persuasivas. Por lo tanto, como gran consecuencia tal, básicamente que son exactamente lo mismo, o si no quieres decir que son lo mismo porque ves matices, bueno, son primos hermanos, son dos miembros de un mismo camino y que lo interesante es que lo utilices pues de la mejor manera posible, ¿vale? Que las combines para conseguir los mejores resultados. Pero bueno, ahora que esto ya lo sabemos, la pregunta es la siguiente. Carmelo, ¿por dónde empiezo a contar una historia? ¿Por dónde puedo empezar a generar estos contenidos? Bueno, yo te diría que te fijaras siempre en las historias de Hollywood. Al final, Hollywood son los que saben contar historias que venden, son los que crean taquillazos de millones y millones y millones de recaudación. Bueno, ahora igual un poquito menos por la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Pero por lo general, millones y millones y millones y más millones. Millones por todas partes, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que tienes que tener en mente es qué tienen todas esas historias, porque aunque tú no te hayas dado cuenta, todas estas historias comparten un mismo esquema, exactamente igual. Pero no solo eso, sino que todas las historias a lo largo de la vida de la humanidad comparten prácticamente este esquema. ¿Quieres verlo? Se llama Viaje del Héroe y te lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Vale, ¿lo estás viendo por aquí? Sí, se ve. Mira, el viaje del héroe no deja de ser un esquema, una estructura que se utiliza para contar una historia y que tú a la hora de intentar vender puedes intentar hacerlo también, ¿vale? Como ves tiene 12 partes, esto es una explicación de Joseph Campbell, ¿vale? Que fue un mitólogo que estudió los mitos, las historias, es súper interesante si quieres profundizar en él. Pero lo más importante es que prácticamente todas las historias tienen esta estructura. Y no tienen esta estructura porque cada uno se copie del anterior, sino porque las historias que funcionan comparten este viaje y tú lo puedes utilizar. Por eso es tan interesante. Mira, el viaje del héroe está compuesto por el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, el encuentro con el mentor, cruzar el umbral, pruebas, aliados y enemigos, acercamiento, la gran prueba, recompensa, el camino de vuelta, la resurrección del héroe y el regreso con el elixir. Ahora te voy a contar un poquitín cuál es cada una de las partes y además pues vamos a poder combinarla con alguna película si quieres. Por ejemplo,
El Señor de los Anillos, que es una película que a mí me gusta mucho y que yo creo que es suficientemente conocida para utilizarlo como esto, ¿no? El mundo ordinario es donde se encuentra el protagonista antes de que empiece la acción, es su día a día, su normalidad, ¿vale? Es el punto donde tu potencial cliente estará pues con sus problemas, sus dolores de cabeza, etcétera. O la comarca de Frodo. Básicamente, Frodo está en su comarca con sus amigos celebrando el cumpleaños de Bilbo y todos súper contentos, ¿no? Pero entonces llega la llamada a la aventura o la llamada a la acción, que es básicamente alguien que lleva y le dice al héroe que tiene que cumplir una determinada misión. En este caso concreto, Gandalf le entrega a Frodo el anillo que le ha dado Bilbo y le dice, oye, tienes que irte con tus colegas al Monte del Destino para acabar con él porque es importante para salvar el mundo, ¿no? El tercer punto es el rechazo de la llamada. Y es que como todos estamos cómodos en nuestra zona de confort, el hecho de llevar este cambio no es nada fácil, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, estos primeros impulsos normalmente los rechazamos. En la película del Señor de los Anillos no se ve tanto porque por temas de metraje van más rápido, pero si te lees el libro, Frodo espera unos 20 años, es que no te estoy exagerando, unos 20 años antes de dejar la comarca y querer irse a esta aventura. Así que imagínate la situación, ¿vale? En el punto número 4 tenemos el encuentro con el mentor, que es básicamente ese personaje que le tutela. Bueno, en este caso tendríamos a Gandalf y a Aragorn. Gandalf en un primer momento, pero sobre todo Aragorn cuando llegan a la posada del Pony Pisador, podía llamarse. No te creas que soy tan friki, pero aunque me gusta mucho. Y bueno, ahí ya les explican un poco todo, les guía, les acompaña y les ayuda y eso es lo más importante. El punto número 5 es cruzando el umbral, y es que siempre hay un punto de no retorno, un lugar a partir del cual, si pasamos para allá, ya no vamos a poder volver. En el caso de Frodo es cuando salen de la comarca por primera vez e incluso se paran y dicen, nunca hemos salido de aquí, ¿no? Pues ese es el punto de no retorno, si vamos para allá no vamos a poder volver. A partir de ahí tenemos pruebas, aliados y enemigos, y es que vamos a pasar por diferentes objetivos, retos, luchas que iremos superando, etc. Tendremos un acercamiento a la batalla final, a ese gran enfrentamiento contra nuestro enemigo que estamos luchando, pero fracasaremos. Es muy importante que en algún momento fracasemos. Siempre que contemos una historia tiene que haber un fracaso, un hundimiento, porque esto es precisamente lo que nos va a permitir conectar con la persona que está al otro lado, ¿vale? Después de ello tendremos la gran prueba, que es el momento en el que el héroe se resarce, vence al enemigo y básicamente consigue su misión, a cambio de lo cual logra una recompensa. Esta recompensa en El Señor de los Anillos es devolver la paz al mundo, a la realidad, etc., ¿no? Como ese nuevo tiempo alejado de la oscuridad. El punto número 10 es el camino de vuelta, y es que el héroe emprende un camino de vuelta a su punto de partida combinado con el punto 11, que es la resurrección, que es básicamente que cuando el héroe vuelve al punto de partida ya no es la misma persona que antes, sino que ha cambiado, se ha transformado, sus valores son diferentes, es una persona distinta. De hecho, ya ni siquiera encaja en ese mundo al que antes pertenecía porque precisamente ha cambiado, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro. Por este motivo, Frodo se va al Valle ese de los Elfos, o donde sea, pues a morir, supongo, ¿no? Y al final tenemos el regreso con el elixir, y es que algo del conocimiento, de la experiencia que ha conseguido ese héroe es lo que va a marcar la diferencia en el mundo en el que le toca vivir, ¿vale? A la hora de contar historias también es muy importante, y me voy a volver a hacer grande, ¿vale? Es muy, pero que muy importante los arquetipos. Los arquetipos son estereotipos. Son diferentes figuras que pueden utilizar y papeles y roles las marcas, ¿vale? Y hay muchas que fueron creadas por C.G. Jung, que es un psiquiatra del siglo pasado, y bueno, pues nos dejó algunas pildoritas que son diferentes tipos de personalidades que las marcas pueden asumir de cara a contar historias. Tenemos, por ejemplo, el gobernante, que es básicamente aquellas marcas que representan esos valores de liderazgo y que siempre intentan ocupar una posición alta para mirar al resto por encima del hombro. Las marcas de lujo suelen estar aquí, como por ejemplo Rolex. También tenemos las marcas de héroe, que son esas marcas que apelan a la superación, a luchar contra uno mismo, a vencer a los límites, etc. Aquí suele haber muchas marcas deportivas como Nike o Adidas. Tenemos la marca del rebelde, que es aquella que lucha contra lo establecido, que quiere crear un mundo diferente y que cree que hay una manera de hacerlo. Greenpeace, por ejemplo, con todas sus acciones, entraría en este grupo. Tenemos la madre o el cuidador, que son todas aquellas marcas que asumen el rol del cuidar al cliente, ¿vale? De estar en ese lugar. Un ejemplo aquí en Europa es Nestlé, que no sé si está en Latinoamérica, pero si está, pues siempre se ha anunciado de esta manera, ¿vale?
Tenemos la marca del inocente, que es las que apuestan por la felicidad por encima de todo, por la que no se complica la vida con todos los temas complicados, sino que apuestan por ello. Y por ejemplo tendríamos a Coca-Cola. Otra marca es la del explorador, que es la que quiere superar los límites de la humanidad, no los propios, los de la humanidad, los de ir un pasito más allá, los de no quedarse quieto, descubrir el mundo, tener aventuras. Y el ejemplo más claro hoy en día es Red Bull, que es una marca que patrocina todos los eventos, que son límites, como por ejemplo el hombre que saltó desde la estratosfera, la Fórmula 1, los deportes estos en los que planean, o sea, deportes de alto riesgo, ¿vale? Tenemos también el sabio, que es aquellas marcas que se valoran y se representan sobre la base del conocimiento, es al lugar a donde acudirías cuando necesitaras ayuda y tendríamos a Google. Tenemos la marca del soñador, que es la que busca ser imaginativa y creativa por delante de todo, donde estaría, por ejemplo, Lego, la marca de las piececitas. También tendríamos las seductoras, que son los que utilizan pues desde el sexo hasta todos estos aspectos más físicos para conseguir resultados, y podrían ser las marcas de colonias como Coco Chanel, por ejemplo. Tenemos el Joker, que son marcas frescas que luchan contra lo establecido, que quieren ser diferentes y que de esa manera pues plantean la acción, ¿vale? Bueno, pues esto dentro del Joker tendríamos Fanta, que por lo menos en Europa lleva un tono muy distendido, muy de rebeldes en este sentido. Tendríamos la marca del creador, que son aquellos que quieren crear el mundo, no derribarlo, no construirlo, crearlo. Por ejemplo, Apple y su visión del mundo y de la tecnología. Y por último, las marcas amigas, que son aquellas que sabes que siempre estarán ahí. Y el ejemplo más claro suele ser IKEA. Es muy importante que cuando contemos una historia, y de esto ya hemos hablado en el curso, siempre intentemos mostrarnos vulnerables, cercanos, humanos, de tal manera que la persona al otro lado se pueda sentir identificados con nosotros, que estamos contando esa historia. La clave para poder vender con una historia es la empatía, es que la persona se pueda poner en nuestro lugar. Por ello, nuestra historia, nuestra aventura tiene que ser algo con lo que se sienta identificado. Vamos a ver algunos ejemplos de historias donde esto lo puedes ver, ¿vale? Tenemos aquí el viaje del héroe, vamos a bajar. Aquí, por ejemplo, tenemos En busca de la felicidad, que es básicamente la historia de un personaje que es Will Smith, en la que básicamente el tío es un pringao, y esto es muy importante que lo detectes, ¿vale? En la mayor parte de las películas, de los libros, el protagonista es un gran pringao. Y te estarás preguntando, ¿por qué es un gran pringao? Bueno, pues es un gran pringao porque al serlo, nos es más fácil identificarnos con él. Si fuera un triunfador desde el principio, la parte de nosotros no somos así. No sé tú, pero yo por lo menos no. Me identifico más con el que las pasa canutas, con el que lucha, etc. Y otra es Harry Potter, que es el friki, el niño friki marginado de la clase, el rarito, ¿no? Con el que todos los que nos queremos meter en estos mundos de fantasía, pues nos sentimos identificados. Pero es que esto también lo podemos hacer con marcas. Fíjate, aquí tenemos dos anuncios, uno de Estrella Damm, que hace un anuncio todos los veranos contando una historia relacionada con el verano, con la libertad, etc. Y nos plantea esas historias con anuncios de 10 o 15 minutos, o sea, que se puede hacer un buen storytelling. O abajo tenemos la marca de Coca-Cola animando la historia con la felicidad, con el amor, etc. Con ese arquetipo del inocente que hemos estado viendo. Al final, la clave de todo esto es que el protagonista sea el héroe de la historia, que tu vehículo sea aquello que le pueda ayudar a romper con su final, con ese problema al que se está enfrentando, y que el gran villano sea este problema, ¿vale? Y nada más, espero que te haya gustado esta clase, que si tienes cualquier duda me la dejes abajo, es una clase muy importante y que nada, que vamos a seguir dándole mucha caña a todo esto.